Sicherheit Israels und seiner Bürgerinnen und Bürger ist deutsche Staatsräson. Entsprechend dieser Maxime handelt die Bundesregierung. Der Deutsche Bundestag unterstützt diese Haltung parteiübergreifend. Die deutsche Geschichte, unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung macht es uns zu unserer Aufgabe, für die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel einzustehen. Estas fueron palabras del canciller alemán Olaf Scholz el pasado 17 de octubre, 10 días después de los atentados terroristas de la milicia islamista radical Hamas contra Israel, que dejaron 1.400 muertos, y en medio de la dura ofensiva militar del ejército israelí contra la Franja de Gaza, con miles de víctimas. La palabra clave de su intervención junto a su homólogo israelí Benjamin Netanyahu fue Staatsräson, traducido al español razón de Estado. ¿Cuál es el origen y el trasfondo histórico de esa palabra alemana? ¿Tiene implicaciones legales para la política exterior e interior de Alemania? ¿Puede cumplir Berlín la máxima expresada por el canciller Scholz? Se lo explicamos en DW Analiza. Antes de abordar la responsabilidad histórica de Alemania respecto al Estado de Israel, queremos preguntarnos qué significa el concepto de razón de Estado, cuál es su origen filosófico o teórico. Juristas e historiadores coinciden en situar el origen de la expresión razón de Estado en el Renacimiento, es decir, entre los siglos XV y XVI. Aunque su definición varía dependiendo del autor, se podría decir que el significado clásico de razón de Estado establece que un interés determinado y su defensa están por encima del resto de valores, como la ética, el derecho o el bien común de la propia ciudadanía. Niccolò Machiavelli hat die Frage so gestellt, dass die Staatsräson darin besteht, den Staat tatsächlich, also das Selbsterhaltung des Interesse des Staates tatsächlich über andere Interessen zu stellen. Also dass der Staat sozusagen legitimerweise sein eigenes Überleben auch unter Inkaufnahme von Opfern, beispielsweise an der eigenen Bevölkerung, durchsetzen kann. Aber wie gesagt, das ist ein sehr frühmodernes, auch sagen wir mal sehr hartes Verständnis, das muss man nicht zwingend so verstehen. Das Interessante an der Staatsräson ist eben, dass sie heutzutage auch mit einem viel flexibleren Inhalt auffüllen können. Und da kann dann eben sein, Staatsräson ist, was dem Staat nützt, beispielsweise. Und beschreibt im Grunde eine Idee, dass die Politik nach Nützlichkeitsgesichtspunkten und nicht nach moralischen und rechtlichen Gesichtspunkten verfolgen soll. La definición original del concepto de razón de Estado ha evolucionado, al igual que lo ha hecho el mundo en que los estados interactúan. Por eso los juristas consultados coinciden en que la definición clásica no se ajusta a la voluntad política expresada por los dos últimos jefes de gobierno de la República Federal de Alemania. Und gerade an dieser Stelle sage ich ausdrücklich, jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. 18 de marzo de 2008, la entonces canciller federal Angela Merkel ofrece un discurso histórico frente a la Knesset. Es la primera vez que un jefe de gobierno de la República Federal habla ante el Parlamento de Israel. El discurso de Merkel contiene la misma palabra que usó el actual canciller Scholz en su reciente visita a Israel: Staatsräson o razón de Estado. Desde la perspectiva alemana, las palabras de Merkel y Scholz implican una evidencia histórica: la responsabilidad que la Alemania surgida del fin de la Segunda Guerra Mundial tiene para con el pueblo judío y con Israel, un Estado que el gobierno alemán considera el lugar seguro para los judíos tras siglos de persecución y de ser víctima del Holocausto. Es decir, de la eliminación sistemática de 6 millones de judíos en un plan diseñado y ejecutado por la Alemania nazi. Ese es el contexto histórico que marca el uso de la expresión razón de Estado desde la perspectiva alemana. In dem Zusammenhang geht es nur eine Konstante, im Grunde eine besonders wichtige Aussage der Politik. Die Westbindung der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise ist nach dem Zweiten Weltkrieg als Staatsräson bezeichnet worden. Die Ausrichtung auf die Wiedervereinigung ist als Staatsräson bezeichnet worden. Es ging darum, eigentlich
hauptsächlich bestimmte Ziele, konstante Ziele, parteiübergreifende Ziele des Staates zu benennen. Desde una perspectiva puramente histórica, la argumentación de unir el destino del Estado de Israel con el de la República Federal de Alemania parece tener cierto sentido. Ambos estados nacieron como consecuencia de la Shoah, es decir, del holocausto cometido por los nazis. Israel como el Estado que debía proteger al pueblo judío y la República Federal como un intento de reconstruir la sociedad alemana desde el compromiso del constante recuerdo del pasado para su no repetición. Pero más allá de las voluntades expresadas por los sucesivos gobiernos alemanes respecto a la existencia y seguridad de Israel, ¿implica el uso de las palabras razón de Estado obligaciones legales y consecuencias políticas para el Estado alemán? El expresidente federal de Alemania, Joachim Gauck, llegó a criticar el uso de la expresión razón de Estado por parte de la canciller Merkel para referirse a la seguridad y el derecho a existir de Israel. Sin negar la responsabilidad histórica alemana respecto a Israel, en 2012, durante una visita oficial, Gauck se preguntó en voz alta qué consecuencias podría tener esa razón de Estado para Alemania en caso de una grave escalada militar en Oriente Medio o incluso de una guerra abierta entre Irán e Israel. ¿Obligaría en ese caso la razón de Estado a Alemania a entrar en guerra en apoyo a Israel? Und die Antwort ist klar und unmissverständlich. Es geht darum, eine Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin, Artikel 65 Grundgesetz. Es geht also um eine politische Aussage, die nicht in die Gesetzgebungskompetenz eingreift. Das heißt, im Grunde ist die rechtliche Implikation dieser Staatsräson, jedenfalls aus juristischer Perspektive, praktisch null. Es gibt also keine völkerrechtliche Verpflichtung daraus, wie es sie beispielsweise aus dem NATO-Vertrag gibt. Das ist eben was ganz anderes. Las repetidas declaraciones de la protección del Estado de Israel como razón de Estado para Alemania son, por tanto, un posicionamiento político y moral sin implicaciones legales. Como declaraciones públicas sí tienen, sin embargo, implicaciones políticas. Las relaciones diplomáticas entre Israel y la República Federal Alemana no siempre han sido fáciles, pese a las buenas palabras. Sucesivos gobiernos alemanes han sido críticos con la ocupación militar de territorios palestinos por parte de Israel y también con la ampliación de los asentamientos judíos en Cisjordania, ilegales según el derecho internacional. La consideración de la existencia del Estado de Israel como una razón de Estado dificulta la verbalización diplomática de esas críticas por parte de Berlín. Die Schwierigkeit Deutschlands, an Israel Kritik zu üben, weil im Inneren wie im Äußeren dann sofort Kritik also fast schon existenziell wiederum interpretiert wird. Und das ist das, was man vorsichtig machen muss, dass man sagt, es gibt Verständnis für die Schläge gegen die Hamas im Gazastreifen und es gibt ein Selbstverteidigungsrecht Israels. Das wurde ja sehr klar konzidiert und festgestellt von Deutschland, von den USA und so weiter. Aber es muss bei jeder Selbstverteidigungshandlung internationales Recht und insbesondere humanitäres Recht eingehalten werden. Und das wurde gesagt. Also es hat ein bisschen gedauert, aber es wurde gesagt. La actual ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza en respuesta a los atentados de Hamas está dejando miles de muertos, la mayoría civiles, y vuelve a colocar a Alemania en una complicada situación diplomática. La votación en la Asamblea General de Naciones Unidas del pasado 28 de octubre es muestra de ello. La propuesta de Jordania de alto el fuego inmediato, que aliviase la situación de la población civil en Gaza, fue aprobada mayoritariamente con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones. Entre estas últimas estaba la de Alemania. Israel calificó el voto de despreciable y jamás lo celebró. La posición alemana generó críticas prácticamente entre todos los actores implicados. La votación demostró además, una vez más, la falta de una postura diplomática común dentro de la Unión Europea. La ministra de Exteriores alemana justificó la abstención por la ausencia en el texto de una referencia a los atentados de Hamas, de una petición explícita de la liberación de los rehenes y del derecho de defensa de Israel. Pero si ese derecho es razón de Estado alemana, entonces, ¿por qué Berlín no votó en contra? Ein perfektes Beispiel dafür, was dann dieser Begriff Staatsräson eigentlich besagt. Also, dass Sie auf der einen Seite ein
unbedingtes Bekenntnis zum Existenzrecht Israel abgeben, dass sie dann auch sagen, wir verdammen den Terror der Hamas, aber dann sagen, ja, wir sehen auch die humanitären Nöte der palästinensischen Bevölkerung und dann sich eben nicht klar auf die eine oder andere Seite schlagen, weil sie eben all diese Interessen irgendwo im Blick haben. Weil, wie gesagt, die Staatsräson ist einerseits innenpolitisch, aber auch andererseits weltpolitisch. Also mit all den anderen Nationen in der UN immer im Dialog zu denken. Und ja, Deutschland hat da vielleicht keine wirklich gute Figur gemacht, aber da, sagen wir mal, an diesem Abstimmungsverhalten sieht man eigentlich letztlich die Ergebnisse, die dann konkret rauskommen können. Cuanto más dure la ofensiva militar israelí sobre Gaza y mayor sea el número de víctimas civiles, mayor será la dificultad de Berlín para encontrar un equilibrio diplomático entre su compromiso con la seguridad de Israel como razón de Estado y su defensa del derecho internacional. Reporteros Sin Fronteras ya ha presentado, por ejemplo, una denuncia contra Israel ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra. La ONG responsabiliza a Israel de la muerte de la mayoría de los 34 periodistas fallecidos desde el inicio de los enfrentamientos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cree además que el reciente ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados de Jabalia podría constituir un crimen de guerra. Es ist so nach dem 7. Oktober, dass die Politik teilweise umfassend Solidarität versprochen hat, ohne dieses Versprechen innerhalb der Grenzen des Völkerrechts zu formulieren und insofern jetzt verständliche Enttäuschung erregt, wenn sie sich nicht komplett hinter Israel stellt, auch wo zu befürchten ist, dass Völkerrecht gebrochen wird. Aus deutscher Perspektive denke ich jedenfalls, kann ein Völkerrechtsverstoß nicht der Staatsräson entsprechen in der Form. En un mundo con cada vez más focos de conflicto, Alemania busca un complicado equilibrio para ofrecer coherencia diplomática frente a la comunidad internacional. Su razón de Estado frente a Israel forma parte innegociable de ese rompecabezas.